Hola a todos. Hoy quiero hablar con vosotros sobre unos medicamentos importantes llamados corticosteroides, también conocidos como corticoides. Un ejemplo bastante conocido es la prednisona. Estos fármacos son muy buenos para reducir la inflamación, el enrojecimiento, la hinchazón y el dolor en muchas afecciones como la artritis o el lupus. También se usan para tratar el asma y las alergias con inhaladores o aerosoles nasales y problemas de la piel como el eczema con cremas. Incluso pueden ayudar a controlar enfermedades donde nuestras defensas atacan a nuestro propio cuerpo. Pero es importante saber que, aunque son efectivos e incluso pueden salvar vidas, los corticoides también pueden tener efectos secundarios considerables. Algunos de estos pueden ser que la piel se vuelva más delgada, que se seque la boca, se debiliten los huesos o aparezcan cataratas. También podrían subir el nivel de azúcar en la sangre o la presión arterial. Por eso, a menudo se recetan por poco tiempo. Nuestro cuerpo produce en las glándulas suprarrenales unas hormonas similares a los corticoides, sobre todo cuando estamos bajo estrés, con una infección o después de un traumatismo. Si tomamos corticoides en pastillas, inhaladores o cremas durante mucho tiempo, nuestro cuerpo puede dejar de fabricar sus propias hormonas esteroides. El cuerpo se vuelve dependiente del medicamento y no produce suficientes esteroides cuando se necesitan. Por eso, si llevas tiempo tomando corticoides, es esencial no dejarlos de golpe. Después de abandonar el tratamiento, el cuerpo puede tardar un tiempo en volver a producir los esteroides que se requieren. Se deben seguir las indicaciones del médico, que prescribirá una pauta descendente del preparado. También conviene saber que si se toman los corticoides por un periodo corto, quizás no haya que dejarlos de forma escalonada. El facultativo dirá lo que es mejor en cada caso. Puede que el médico pida un análisis de sangre para ver cómo está funcionando el cuerpo. Durante este periodo puede uno tener algunos síntomas de abstinencia, como mareo, aturdimiento o cansancio, tener dolor de estómago y en el cuerpo. Si es el caso o hay otros síntomas extraños, debe saberlo el médico enseguida. Un efecto secundario importante de tomar estas medicinas, especialmente por vía oral y durante mucho tiempo, es el debilitamiento de los huesos y el consecuente aumento del riesgo de fracturas, lo que se conoce como osteoporosis. Los glucocorticoides, un tipo de esteroide, pueden provocar una rápida pérdida de hueso incluso en los primeros 6 meses de terapia. Para ayudar a prevenir esto, es importante tomar suficiente calcio y vitamina D, al menos 1.200 miligramos de calcio y 800.000 unidades de vitamina D al día, a través de suplementos si es necesario. También es bueno hacer actividad física de levantamiento de peso y caminar la mayoría de los días. Si se toman corticosteroides a dosis mayores de 2,5 miligramos al día durante 3 meses, hay un mayor riesgo de osteoporosis. Por eso es importante hablar con el médico para tomar la dosis más baja necesaria y considerar otros medicamentos, si es posible. Los corticoides, como decíamos antes, vienen en diferentes formas, como pastillas, inhaladores, aerosoles nasales, cremas, ungüentos e inyecciones. Cada forma puede tener diferentes efectos secundarios. Por ejemplo, los inhaladores pueden causar infecciones en la boca o ronquera. Las cremas pueden hacer que la piel se vuelva más fina. Las pastillas afectan a todo el cuerpo y tienen más probabilidades de causar efectos adversos como acumulación de líquidos, presión arterial alta, cambios de humor, problemas de memoria, malestar estomacal y aumento de peso. Si se toman estas medicinas por un periodo largo, se puede considerar llevar una pulsera con la información médica. Así, si se tuviera algún problema de salud y se perdiera el conocimiento, el personal sanitario sabría que se toma esta medicación. En todo caso, siempre hay que informar de que se toma esta medicación a los profesionales de la salud. Por si acaso hace falta, lo recuerdo, hay que preguntar al médico todas las dudas. ¿Qué tipo de esteroide está prescribiendo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasará al reducir la dosis? ¿Y qué hacer si aparecen síntomas de abstinencia o si hay que dejar de tomarlos por alguna mala reacción? También es importante averiguar cómo saber si el cuerpo está produciendo suficientes esteroides por sí mismo. Desde luego, los corticosteroides pueden ser muy útiles para muchas afecciones, pero es fundamental usarlos de manera segura y siempre bajo supervisión del médico.
Nada más por hoy, salvo desear que vaya muy bien ese tratamiento y que esta información haya resultado útil. Muchas gracias.